interior de las empresas, y esas capacitaciones son bastante importantes, muy interesantes y facilitan mucho que las personas que van a participar en la seguridad de la cadena de suministro se formen en esta área y ayuden a conseguir los objetivos. El quinto beneficio es el disminución de número de reconocimientos e inspecciones, lo que les decía ahorita, ya con la inspección que se haga en el origen, que incluso puede ser en las instalaciones de la empresa, dependiendo del tipo de producto que se vaya a exportar, entonces certifica para que llegue al destino sin que se haga otra verificación de la mercancía en otro puerto. El sexto objetivo, que es la utilización de procedimientos especiales ya más simplificados para el desarrollo de las diligencias de reconocimiento e inspección. Entonces ya no son tan estrictos los controles, porque saben que nosotros hemos garantizado esas actividades antes de realizar la contenerización de la carga. Entonces esto nos permite a nosotros que las autoridades no nos hagan tantos controles, sino que simplifiquen estas inspecciones. El séptimo, que es ya la utilización de canales y mecanismos especiales para realizar las operaciones de comercio que se surtan por las autoridades de control. Entonces ya vamos a tener ese relacionamiento directo con estas autoridades para que esos controles que nos hagan sea directamente con las empresas y no a través de los puertos. Es decir, que nos hagan unos controles que nosotros no vamos a conocer, que nos den la posibilidad de participar en esos controles y que no vayan a generar alguna afectación colateral o algún daño que se pueda presentar por esas inspecciones o esos controles que hacen las autoridades. Y por el octavo, que es la actuación directa de exportadores e importadores como declarantes ante la DIAN en los regímenes de importación, exportación y tránsito. Entonces ya entramos directamente a declararle a la DIAN y no a través de intermediarios, como son las agencias de aduanas. Le va a permitir a la empresa incluso no utilizar las agencias de aduanas si no lo necesita, sino que de una vez directamente podemos hacer la gestión con la DIAN. El reconocimiento de mercancías en los términos señalados por la legislación aduanera cuando actúen como declarantes así lo requieran, que tiene mucho que ver con lo otro. La DIAN ya te reconoce y te certifica sin la necesidad de la intermediación de un agente de aduanas. Reducción del monto de garantías globales. Entonces la DIAN nos requiere a nosotros para importar o exportar algunas garantías que son en pesos o en dólares. Entonces eso ya nos va a certificarnos en esta norma, nos va a permitir que esos montos sean menores, es decir, la empresa va a tener que invertir en pólizas menos dinero para poder garantizar el cumplimiento de los requisitos que nos exige la DIAN. Entonces ya nos baja, digamos así, como el nivel de criticidad y nos exige amparos o garantías más bajas, que por ende entonces le ayudan a bajar costos a las empresas. Autorización para llevar a cabo la inspección de mercancías objeto de exportación ordenadas para ellos en las instalaciones del exportador, lo que les decía ahorita. Ya nos permite que la misma DIAN nos inspeccione en las instalaciones de la empresa que va a generar el transporte, que va a generar la mercancía, para que no lo tenga que abrir en el puerto, que es donde más se presentan averías o daños de la mercancía, especialmente cuando son mercancías refrigeradas, que tienen que garantizar una cadena de frío. Entonces la revisan en el puerto, le hacen la inspección en la planta del generador, para que ya no la tengan que abrir en el puerto o que no se tenga que inspeccionar aleatoriamente para que no se vaya a generar un daño de esa mercancía. El número 12 nos indica que los exportadores podrán presentar la solicitud de autorización de embarque global con cargas parciales, es decir, puede ser que si vas a generar varios despachos de muchos contenedores, entonces vas a poder solicitar que te embarquen mercancía que vaya llegando a los puertos y no esperar a que se consolide, y esto disminuye más los tiempos que permanecen los contenedores en los puertos o en los tránsitos, por el tema de garantizar que esa mercancía llegue a las instalaciones del cliente final en el país de destino en buenas condiciones. Como 13, ya los usuarios autorizados pueden consolidar el pago de tributos aduaneros. Entonces ya no tiene que ir a cada autoridad, a la DIAN, al ICA, al INVIMA, a pagarle lo que le corresponde a cada entidad, sino que de una vez consolida y les paga a todos directamente. Para las operaciones de exportación, siempre que el puerto o aeropuerto o paso fronterizo cuente con las herramientas tecnológicas, porque eso pues también depende de los recursos de cada país, se realizará inspección no intrusiva
que eso es un tema supremamente importante. En los puertos de Colombia aún se están implementando, hay países que ya tienen mucho avance con ese tema, con los famosos escáneres que nos permiten inspeccionar contenedores de 40 pies en muy poco tiempo y con una claridad muy suficiente que permite determinar si la mercancía está contaminada o no. Entonces, dependiendo pues de que se cuente con esos requisitos o con esos recursos, se puede garantizar eso. De lo contrario, la inspección sí podrá ser invasiva. El quinto, la inclusión de la autorización como operador económico autorizado en una base de datos que se llama BUSE, que le permite que, como les decía ahorita, que todas las empresas a nivel mundial que quieran contratar o que requieran ese tipo de servicios puedan acceder y saber que nosotros podemos venderles o prestarles ese servicio. Y ya por último, ya el tema de los beneficios de la categoría de seguridad de facilitación sanitaria, que es el INVIMA o el ICA. Entonces, ¿qué le facilita? Que para los exportadores, la autorización para llevar a cabo la inspección de mercancías objeto del ICA en el depósito autohabilitado o en las instalaciones del cliente. Cuando hubiere lugar, lo pueden ir a inspeccionar. Disminución del número de inspecciones físicas, entonces ya no te van a hacer toda operación que vayas a realizar, todo contenedor que vayas a despachar, te lo van a inspeccionar, sino que como ya está certificado, lo van a poder hacer de manera aleatoria. Como tercero, disminución del número de inspecciones físicas para operaciones de exportación. Y como cuarto, la inspección de mercancías sujeto a importación ordenada por INVIMA en las instalaciones del exportador. O sea, ya no te van a abrir ese contenedor en el puerto que estás importando, sino que lo van a hacer antes de que salga del lugar de origen. Por último, les quería contar el tema del autodiagnóstico. Me va a salir un momentico de acá para mostrarles un ejemplo de cómo se hace el autodiagnóstico o en qué consiste el autodiagnóstico. Este es el formato establecido por la DIAN y por las autoridades que certifican como operador económico autorizado, donde el cual se debe diligenciar. Este trabajo lo debe de hacer el encargado de la implementación del sistema por parte de la empresa, como por ende tiene los 11 requisitos mínimos. Cada uno de los requisitos aquí ya le permite identificar en detalle cuáles son los que se tienen que cumplir. La segunda página es la introducción de cuál es el objetivo de la autoevaluación. Aquí en la tercera página nos pide los datos en el formato DIAN de la empresa que se va a presentar como operador económico autorizado, las condiciones previas, que son unos requisitos antes de hacer el autodiagnóstico. Es lo que les decía ahorita, el estar domiciliado, de certificar que efectivamente ya llevemos 3 años como sociedad. Esto lo debe hacer en el autodiagnóstico. Ya sigue el tema de la verificación de la administración de riesgo. Entonces aquí ya nos empieza a decir, si tiene un sistema de administración de riesgos enfocado en la cadena de suministros. Tiene que demostrar cada uno de los objetivos. Entonces hace una descripción breve, se hace una autoevaluación. Esta autoevaluación tiene que ser muy detallada y muy clara por parte de la persona que va a hacer la autoevaluación para poder determinar realmente el nivel en que se encuentra la empresa y poder tomar las acciones que nos permitan que cuando generemos ese requerimiento a la DIAN, realmente surta efecto y que no nos rechace, ¿no? Que si nos generan algún rechazo sean asuntos que se puedan subsanar, porque como bien les expliqué al principio, nos dan solo 10 días y en 10 días hay veces es posible que no logremos subsanar una situación o un requisito que genere alguna acción bastante larga o que genere mucho tiempo de dedicación. ¿Cómo se autoevalúa? Si cumple, si no cumple o si está en proceso. Son estos 3 factores que indica el formato de autoevaluación. Pues, posteriormente nos pide la autoevaluación de los requisitos de asociado de negocio, que son nuestros clientes y nuestros proveedores, como les explicaba ahorita en un principio. El cuarto es la seguridad del contenedor. Entonces aquí ya hablamos de inspecciones de contenedores. ¿Qué mecanismos utilizamos nosotros para inspeccionar?
¿Qué debemos inspeccionar? ¿Cómo debemos garantizar eso? ¿Qué elementos debemos utilizar para inspección y para hacer esa trazabilidad de esos contenedores una vez son levantados de los patios hasta que se realice el llenado, la contenerización en las instalaciones del generador? El tercer, ya luego ya nos pasa a tener el tema de los requisitos. Aquí nos está diciendo cómo se debe inspeccionar el contenedor, el remolque y el vehículo. ¿Qué requisitos debemos garantizar para que se cumpla esta actividad? El cuarto, que ya son los controles de acceso físicos. Aquí en este es donde generalmente las empresas que van a incursionar y que son pequeñas deben invertir como más, o que me pareció a mí que las empresas impacta un poquito más el tema de costos, es el tema de seguridad de acceso físico, porque a veces sí amerita incluso intervenciones físicas de las instalaciones para poder garantizar que se cumpla como con los requerimientos. Entonces es importante que se revise pues cada uno de los requisitos para poder garantizar que se cumpla con estos 7 puntos que se tienen que garantizar acá. Luego, la seguridad del personal. Entonces aquí está el requerimiento, como les contaba, también de todos los procedimientos de selección, de mantenimiento de los empleados, o sea, el control de los empleados mientras que se mantengan en la empresa, e incluso del retiro, de cómo garantizamos nosotros ese control de la persona una vez se retira de la empresa. La seguridad de los procesos. Entonces, cómo se determinan, cómo se identifican primero los riesgos en los procesos y cómo se controlan y qué acciones se toman desde la empresa para garantizar que esos procesos no vayan a afectar la seguridad en la cadena de suministro. Luego, el tema de la seguridad física, es decir, todas las condiciones de seguridad física, la empresa de vigilancia, si cuenta con barreras perimetrales, si cuenta con instalaciones seguras, si las instalaciones no facilitan que se pueda presentar, si los procesos cuentan con sistemas de monitoreo, de grabación, de CCTV, que permita garantizar esa trazabilidad en la cadena de suministro. Y el octavo punto, que es ya la identificación, la seguridad tecnológica. Aquí entra a revisarnos qué sistemas, qué antivirus, qué controles tenemos nosotros para evitar que la información sea hurtada o hackeada. Entonces es importante que también se garantice eso y se autoevalúe muy bien. El entrenamiento de seguridad, la capacitación de las personas, especialmente estas personas que van a intervenir en el proceso de la seguridad de la cadena de suministro. La seguridad fitosanitaria y sanitaria, que son el 10 y el 11, que ya son para las empresas que van a importar, como ya muchas veces les he reiterado, alimentos, animales o plantas. Este es el formato de autodiagnóstico. Una vez este se diligencie, nos va a permitir aquí obtener una